Hola Darla, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Bueno, aunque se me dañó el teléfono y tuve que comprar uno nuevo. Ay, qué mal. Pero bueno, ¿no te parece raro que estemos hablando con cosas que fueron inventadas por la Segunda Guerra Mundial? ¿En serio? Parece interesante, ¿cómo qué? Bueno, como por ejemplo el Wi-Fi que estamos utilizando ahorita para la videollamada, el GPS o el Bluetooth que utilizamos por ejemplo en las cornetas o en los audífonos inalámbricos. Exacto, exacto. También han habido avances en la medicina y cirugía, en la aviación, en armamentos militares, por ejemplo la bomba atómica, en las microondas, que gracias a ellas estamos hablando en este momento, los materiales de construcción, entre muchos otros. Exactamente, y pensar que fue una de las guerras más mortíferas de la historia, o sea, murieron más de 55 millones de personas. Sí, claro. Y igual, aunque hayan sucedido uno de los genocidios más horribles de la historia, como lo fue el Holocausto alemán, esta guerra trajo consigo muchos avances tecnológicos que aún hoy en día utilizamos. Pero también hay que darle reconocimiento a la Guerra Fría, un periodo de guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que también se inventaron muchísimas cosas. Concuerdo contigo, esta fue una guerra más que todo tecnológica y propagandística entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta empezó casi justo al terminar la Segunda Guerra Mundial por el bloque comunista que pertenecía a la Unión Soviética y el bloque capitalista que pertenecía a los Estados Unidos. Y finaliza en 1989 con la caída del muro de Berlín y 1991 con la caída de la Unión Soviética. Exactamente, y algunos de los avances más importantes son cosas que utilizamos todos los días, como la computadora, el celular, el internet, el GPS, y también ocurrieron muchísimos avances, por ejemplo, en la medicina, como las vacunas, las prótesis y las transfusiones de sangre. ¿En serio? Y pensar que todas esas cosas son de uso cotidiano. Y bueno, para mí las personas más influyentes en ese periodo fueron Alexander Fleming, que fue el que inventó la penicilina, que es uno de los antibióticos más utilizados hoy en día y uno de los más útiles al momento. Y también Albert Einstein, gracias a sus aportes a la física y a las tecnologías, de la cual incluso la bomba atómica. Concuerdo contigo, pero también los creadores del satélite, que son muy útiles, por ejemplo, para los bancos, las comunicaciones, el GPS y el Internet. Y lo peor de todo es que ni siquiera se sabe quién los creó, solamente se sabe que son científicos soviéticos. Qué mal que para un invento tan importante no haya quien podamos darle mérito. Pero bueno, aún hoy en día acciones de la Segunda Guerra Mundial son vigentes. Por ejemplo, la guerra que está pasando entre Rusia y Ucrania se causó porque Rusia se sentía amenazada por la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada justo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Claro, pero mejor dejemos de hablar de otros países y hablemos de Venezuela. Suena feo, pero Venezuela se enriqueció muchísimo con la guerra, porque era el primer vendedor de petróleo al bloque de los aliados. Y como tenían que llenar los tanques, aviones y demás, además de que estaba muy cerca de Estados Unidos y por eso se enriquecieron, por ejemplo, en el periodo de la Guerra Fría, en el año 1967, por ejemplo, con la invención del bisturí de diamante. La verdad es que este tema me parece muy interesante. Y bueno, tampoco es que valga la pena hacer una guerra de tal magnitud solamente para avanzar un poco tecnológicamente, porque el retroceso que tuvimos gracias a estas guerras fue muy grande, pero también hubieron avances que nos ayudaron. Pero como ya dije, no vale la pena volver a hacer una guerra así, porque las consecuencias negativas van a perdurar por muchísimos años más. Y bueno, fue un placer estar contigo, Darla. Ojalá nos podamos ver en otro capítulo. Por supuesto, hasta luego Alejandro, nos vemos.